corazones. Hasta donde se escuche este mensaje, Espíritu Santo ministra, toca y habla en el poderoso nombre de Jesús el Señor. Amén y amén. Por favor, iglesia, siéntese, ocupe su lugar. Y hoy, hermanos, hay una palabra rema de parte de Dios. Hay un mensaje que el Espíritu Santo, hermanos, trae para su vida. Y hermanos, antes de ello, el mensaje, el tema, el título de este mensaje de parte de Dios para el pueblo se trata de la presencia de Dios. La presencia. Si hay algo que escasea en muchas vidas en estos tiempos, es la presencia de Dios en los hogares, en las vidas, en el mundo, en un remanente escogido de Dios. La presencia de Dios, hermanos, es que cuando llega la presencia, todo cambia, todo es distinto. Si hay algo que necesitamos vitalmente, es la misma presencia del Todopoderoso. Antes, hermanos, quiero decirles y darle una pequeña ilustración y una pequeña biografía acerca de un siervo de Dios que en lo personal, para mí todos los profetas, todos los ungidos, los siervos de Dios en todo el marco histórico de la Biblia han marcado, hermanos, un antes y un después en mi vida personal. Pero quiero hablarles, hermanos, de una biografía de un hombre que para mí en lo personal es uno de los hombres que recibió uno de los llamados o del llamado más poderoso en la Biblia. Y quiero darles, hermanos, una biografía acerca de Moisés, siervo de Dios, escogido de parte de Dios. Una pequeña biografía e introducción acerca de lo que Dios, hermanos, puede hacer a través de un hombre con un llamado especial de parte de Dios, que cuando la presencia de Dios vino, hermanos, cambió su vida. Podemos ver a través de la Biblia que había un pueblo en cautiverio, un pueblo que a causa de tanta esclavitud, de tanto dolor, de tanta prueba, de tanta lucha, hermanos, en ese tiempo, algo le llevó a invocar al Dios del cielo, al único que podía libertarlos de esa esclavitud. Y si hay algo, hermanos, que provocó que los cielos se abrieran, fue el clamor de un pueblo en la tierra. Fue el clamor de un pueblo, hermanos, que se acordó de un Dios vivo, de un Dios que anteriormente, hermanos, se había manifestado a los patriarcas, a grandes siervos como Abraham, Isaac y Jacob. Y quiero decirles, hermanos, que en este tiempo hubo un silencio donde al parecer Dios guardaba un breve silencio. Pero podemos ver que cuando el pueblo, hermanos, recordó algo, el pueblo invocó a ese Dios maravilloso, provocó que Dios escuchara, hermanos, ese clamor y levantara a un siervo. Y de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, en esta biografía de este hombre llamado Moisés, la palabra bendita de Dios nos hace ver en el Éxodo, hermanos, en el capítulo 2, en el registro bíblico, según, hermanos, la Biblia nos revela, nos relata que él nació en un tiempo prohibido. ¿Por qué prohibido? Porque cuando el faraón, hermanos, había dado un decreto, el rey de esa época llamado Faraón dio una orden, hermanos, a todo el ejército y en especial a las parteras. La orden fue clara, precisa y directa. La orden fue que cuando vieran que un niño naciera, que lo maten. Debe de morir. Porque, hermanos, los egipcios se sintieron amenazados porque algo pasaba, que el pueblo de Dios se iba multiplicando en gran manera y ellos pensaron, muy pronto nos van a superar en número. Entonces, hermanos, el rey ordena que todo varón que naciera en esa época debía de morir. Y fue preciso en ese tiempo que nació, hermanos, Moisés. Y podemos ver en la palabra de Dios que cuando ese niño milagrosamente él nace, hermanos, la Biblia dice que Dios guardó su vida. No pudieron tocar la vida de él. Porque, hermanos, de acuerdo a la escritura, si usted lee todo el pasaje del Éxodo, podemos ver que las parteras le pasaron por encima a la orden, al edicto del rey, aunque ellas, hermanos, estaban arriesgando su propia vida. La Biblia dice que ellas guardaron silencio, escondieron, hermanos, al niño y a la verdad nadie lo pudo encontrar. La Biblia nos enseña, hermanos, que la madre del niño lo guardó por 3 meses
Esos 3 meses, hermanos, y nadie supo de ese niño. Ahora, de acuerdo a todos los relatos de la palabra de Dios, hermanos, la Biblia dice y nos enseña que ese niño no lloró durante 3 meses. Porque si hubiera llorado, hermanos, se puede imaginar el llanto de un niño, de un varoncito, es tan distinto al de una niña. Y por lo cual, si él hubiese llorado, hermanos, a él hubiera sido identificado. Y no es casualidad, hermanos, que él no llorara, sino que Dios tenía un plan. Y cuando Dios tiene un marco para tu vida, cuando Dios te ha guardado para algo, nada ni nadie puede interrumpir los planes del Dios eterno. Así que la Biblia dice que durante 3 meses, hermanos, milagrosamente el niño no lloró. Ese es un milagro de parte del Señor. Entonces la Biblia nos dice que a los 3 meses, hermanos, llega el tiempo que ya la madre de este niño llamado Moisés no pudo cuidarlo más. Y la Biblia nos dice que ella hizo una arquilla de junco, o sea, hizo una canasta, y esa canasta la pone en el río, y ahí, hermanos, en esa canasta pone al niño. Y la Biblia dice que milagrosamente esa canasta no se hundió, hermanos. Y el río Nilo era un río peligroso. No estaba como hoy en día, hermanos. Era demasiado peligro, demasiada agua, demasiados animales en esa época. Y la palabra nos enseña, hermanos, que la arquilla no se hundió. Entonces la Biblia nos enseña también, hermanos, y podemos ver a través de la historia de todo este pasaje, que había demasiado peligro en las aguas y alrededor de las aguas. Había, por ejemplo, aves de rapiña. Y la Biblia dice, hermanos, que esas aves de rapiña decidieron no atacar al niño. También, históricamente hablando, hermanos, se nos enseña que el río Nilo tenía demasiados cocodrilos. Había, hermanos, muchos cocodrilos. Pero sin embargo, la Biblia dice que al niño no le pasa nada. Eso, hermanos, no es una casualidad. Podemos ver que el niño no muere de hambre o de insolación. Y la Biblia nos enseña que el niño llegó a la puerta del palacio del rey, o sea, del faraón. ¿Para qué? Para decirle al diablo, hermanos, para decirle a usted y a mí que cuando Dios tiene un plan, hermanos, nadie lo va a detener, que nadie se puede morir, hermanos, sin que Dios lo diga. Dios es el único que sabe el día y la hora, cómo y cuándo va a pasar, pero ningún hombre, no hay nadie que pueda desviar los planes de ese Dios maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Si hasta el día de hoy nadie te ha podido tocar, si hasta el día de hoy nadie ha podido dañarte, iglesia, quiero decirle que es porque el Todopoderoso está contigo. Si hasta el día de hoy no han podido destruirte, es porque papá está contigo. Es porque el Dios que guardó la vida de Moisés es el mismo, hermanos, que está con nosotros. Aleluya. Ahora, podemos ver la palabra de Dios, hermanos. Nos revela que la hija del faraón llegó a bañarse al río. Vino al Nilo, hermanos. Ella no acostumbraba a bañarse todo el tiempo en el río. Ella tenía un lujoso baño allá dentro del palacio, y precisamente ese día, a esa hora, en ese instante, a ella, hermanos, se le antoja bañarse en el río. Y cuando ella sale y ella se está bañando acompañada de sus doncellas, la Biblia dice que miraron una canasta, hermanos, que estaba ahí. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando descubrieron la canasta, descubren ahí al niño. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que ella fue movida, la hija del faraón fue movida a misericordia. Y podemos ver a través de la palabra bendita de Dios que nadie, absolutamente nadie sobre la faz de la tierra puede ser movido a misericordia, a menos que no sea por la intervención del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Biblia dice que la hija del faraón lo trajo, hermanos, y ella decide adoptar a ese niño. Ahora, hermanos, ya que decide adoptarlo, había un detalle para esa mujer: ¿quién va a cuidar al niño? Y la palabra del Señor, si usted ha leído, hermanos, si usted escudriña a profundidad, la Biblia dice que mandó a buscar a alguien para que criara o para que cuidara ahí en el palacio a ese niño. Y resulta, hermanos, que a la mujer que mandaron a buscar para que cuidase al niño fue nada más ni nada menos que su propia madre. Eso es algo, hermanos, es una intervención directa de parte de Dios.
Hermanos, es como empieza la vida de ese niño llamado Moisés. Ahora pasa el tiempo y de acuerdo al Éxodo 4 del 1 al 8 podemos ver, hermanos, que Moisés ya es un adulto, pasa toda su vida creciendo en el palacio como un príncipe, estudioso, hermanos, de las ciencias egipcias, un hombre muy elocuente, un hombre muy educado, un hombre acostumbrado a la buena vida, hermanos. ¿Por qué? Porque él creció en el palacio. A la verdad, podemos ver que 40 años de su vida él estuvo en el palacio. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que él tuvo que salir huyendo a la edad de 40 años de Egipto, porque por su mano, hermanos, a él mató a un hombre, a causa de que un hebreo era, hermanos, castigado de una manera que a él le pareció cruel e innecesaria. Y la Biblia dice que él interviene para defender al hebreo, algo que lo movió a él, la misericordia. Interviene, hermanos, y él asesina a un egipcio. Y a causa de eso, hermanos, por las consecuencias que tal vez enfrentaría, él sale huyendo de Egipto. Y en los planes de él, hermanos, él jamás pensó que se encontraría con el Dios de Israel. Él salió huyendo, 40 años tenía. Pero al estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta que a donde él llega huyendo, hermanos, para ese tiempo, cuando el Dios de Israel se le revela a través de una zarza que ardía en el desierto, él ya tenía 80 años. 80 años, hermanos, ya tenía cuando el Dios de Israel se le aparece. Y quiero decirle, hermanos, que en esa revelación que él recibe allá en el monte, en sí el monte no era un monte especial, pero algo pasó en ese monte. La zarza estaba ardiendo y la zarza, hermanos, no se consumía. Y eso fue precisamente lo que impresionó a Moisés, que la zarza no se podía apagar ni podía ser consumida. Él estaba acostumbrado a mirar zarzas arder en el desierto. En ese desierto, hermanos, donde se registraban, o donde actualmente, hermanos, se registran temperaturas, hermanos, demasiado altas. Hacía demasiado calor y era muy normal en esa zona que las zarzas se prendieran a causa del calor. Pero lo que no era normal para Moisés fue que la zarza estaba en fuego, hermanos, y no podía ser consumida. Entonces él analiza y llama su atención y dice: algo está sucediendo y yo tengo que ir a ver lo que está sucediendo. ¿Por qué la zarza está ardiendo y el fuego no la consume? Eso llamó la atención, hermanos, y podemos ver que él se acerca a la zarza, pero algo pasó que para siempre cambió la vida de Moisés. Hermanos, escuchó una voz que salía de la zarza. La voz le habla y ahí, hermanos, tiene un encuentro con Dios, el cual podemos ver en la Biblia que Dios le hizo un llamado impresionante. Era Dios mismo hablándole, hermanos. Era Dios mismo haciéndole un llamado especial, que ciertamente cuando él fue llamado, hermanos, él presentó demasiadas excusas, como mucha gente hoy en día, que cuando Dios les llama, ponen demasiadas excusas ante el llamado de Dios. Él dijo: no tengo recursos, no tengo facilidad de hablar. No hay registro, hermanos, que él realmente era un tartamudo o tardo para hablar, sino que él mismo pone una excusa: es que soy tardo para hablar, no sé cómo expresarme. Pero a la verdad, hermanos, no era así. Él era un hombre elocuente, un hombre creado en el palacio, tenía demasiada facilidad de expresión. Pero, hermanos, cuando Dios le llama, bueno, él le pone demasiadas excusas. Pero vemos que Dios, ante esas excusas, cuando le dice: ¿y por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? Entonces Dios fue más allá, hermanos, y le hace una pregunta. Le dice: ¿qué tienes en tu mano? Lo que era muy típico de un pastor, hermanos, que él tenía una vara insignificante aparentemente, porque en toda la Biblia, en todo el mundo, no hay registro alguno de que un hombre haya conquistado un reino con una vara, como lo hizo este siervo de Dios. Ahora Dios le dice: échala en tierra.
Y la palabra dice que cuando él obedece y pone la vara en tierra, hubo un milagro, hubo una transformación. La vara se convierte en serpiente. Y hermanos, ahí hay un detalle de parte de Dios para mostrarle a Moisés que él lo iba a usar no con algo que él no poseía, que Dios lo iba a usar con lo que él ya tenía con él. Él tenía una vara y Dios le dijo: con lo que tú tengas o con lo que tú portas, eso es suficiente. Con eso yo voy a usarte. Si Dios te va a usar, no te va a pedir algo que no tengas. Si Dios te está llamando, hermanos, con lo que usted posee y con lo que usted tenga, con los recursos que usted posea, hermanos, tenga, con eso Dios le va a usar. Es todo, hermanos. Todo lo que usted necesita lo tienes. Y lo que usted no posea, Dios se va a encargar de dárselo a usted. Usted va a hacer lo posible y Dios va a hacer lo imposible. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la Biblia dice que la vara cayó en tierra, se convierte en serpiente. Y ahora el siguiente paso, ya está ahí la serpiente. Ahora Dios le dice: tómala por la cola. Imagínense, cualquier persona que sabe de este asunto de serpiente, hermanos, sabe que una serpiente jamás debe de ser tomada por la cola. ¿Por qué? Porque quedas expuesto a la mordedura. Pero sin embargo Dios va más allá, hermanos, y le hace un reto a este hombre para demostrarle quién era el que estaba hablando con él. Creerle a Dios, hermanos, parece fácil, pero no era sencillo. Creerle a Dios no es nada fácil. Pero la Biblia dice: bienaventurado el hombre, la mujer que aprendió a confiar y a creer en Dios. Y desde ese día, hermanos, la vara de Moisés nunca más se volvió a llamar la vara de Moisés. A partir de ese tiempo, hermanos, comenzó a llamarse la vara de Dios, por lo que Dios toma, hermanos, cuando Dios toma algo, ya no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Tu vida ya no es tu vida. Si Dios apareció en la escena para tocarte, le pertenece a Dios. Amén. Ahora, hermanos, Él es dueño de nuestras vidas. Él es dueño de todo lo que nosotros somos y de todo lo que nosotros tenemos. Ahora, hermanos, Él la toma. Hubiera podido ser fácil bajar, hermanos, del monte con una vara que se convierte en serpiente. Cualquiera hubiera podido bajar con el gran poder de Dios, con una revelación de parte de Dios, contarle, hermanos, a la gente lo que había pasado allá en el monte, en el encuentro que él tuvo con Dios. Pero lo que necesitamos nosotros es analizar, ver y aplicar la segunda parte, hermanos, que le pasó a Moisés. La Biblia dice, hermanos, que Dios le dice: mete tu mano en tu seno. Y hay algo, hermanos, que Dios le revela. Ya le había mostrado su gloria, sus milagros, el poder. Pero antes de ir al llamado que Dios le había hecho, Dios le dice, hermanos, que metiera la mano en su seno. El seno está en la parte del corazón. Y la palabra del Señor nos dice, hermanos, o nos hace saber esto. ¿Por qué? Porque si hay alguien que conoce cómo está tu corazón, se llama Dios. Si hay alguien que escudriña el corazón profundamente, es Dios. Si hay alguien que sabe la condición que estamos, es Dios. Dios, hermanos, lo creó. Dios lo trajo con un llamado. ¿Y usted cree que Dios no sabía toda su trayectoria? Si Dios lo formó en el vientre de su madre, Él sabe que 40 años atrás un egipcio había sido muerto por su causa. Dios sabe que el hombre, así como está enfermo con una enfermedad, hermanos, de esa manera sucia, él no califica para el llamado que Dios le está haciendo. Por eso Dios le dice: mete la mano en tu corazón, en tu seno. ¿Por qué, hermanos? Porque de la condición que él estaba, él no podía, hermanos, ser efectivo en la obra de Dios. Ahora, cuando él mete la mano en el seno, la Biblia dice, hermanos, que la mano se le puso leprosa como la nieve. Moisés sabe que esa enfermedad no era causada por algo físico, sino que era una manifestación, era una evidencia espiritual de parte de aquel que lo estaba llamando, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel, hermanos, que se le estaba revelando. ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestras vidas? Lo que nos está diciendo en esta mañana el Espíritu Santo de Dios
Es que Dios quiere que nosotros subamos al monte, así como Moisés. Lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros metamos la mano en el seno y que nosotros nos preguntemos, hermanos, ¿qué hay en mi corazón, oh Dios? Analiza mi corazón. ¿Hay lepra en mi corazón o no hay lepra? Porque hoy en día, hermanos, hay demasiada maldad en los corazones del ser humano. Hoy en día hay mucha lepra que tiene a la gente de esa manera, hermanos. Por eso, aunque tú tengas un llamado impresionante, si tú tienes un gran llamado de parte de Dios, y si hay lepra en tu vida, y estoy hablando de la lepra espiritual, que simboliza el pecado, que representa la suciedad. Hermanos, si hay lepra en tu vida, así como estás, no calificas para el llamado de Dios. Él se da cuenta, hermanos, de lo que hay en su corazón, porque Dios le está demostrando lo que hay dentro de ti. Ahora, al hombre que Dios le está diciendo que tiene lepra, es este hombre que tiene un llamado impresionante en la palabra de Dios. Ese hombre que tiene un encuentro, hermanos, y esto que le pasa sucede a causa de la presencia de Dios. Ahora, al momento de que la presencia de Dios desciende, santifica el monte. Es tan santo, hermanos, el monte. La presencia de Dios lo santifica tanto que ahora Moisés no tiene permitido ni estar, hermanos, calzado ante ese lugar. El que se le aparece ahí le dice: quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es tierra santa, es lugar santo. ¿Por qué? La presencia de Dios, cuando llega, todo lo santifica. ¿Cuántos dicen amén? Era tan santo el lugar, hermanos, que no podía estar calzado delante de Dios, porque Dios, hermanos, lo estaba llamando, y el llamado era demasiado grande. Moisés había sido marcado, había sido escogido, también había sido visitado por Dios. Entonces Dios lo que le está diciendo aquí: Moisés, en la condición que tú te encuentras, en la condición que tú estás, así no puedes descender a Egipto. No puedes ir al palacio, no puedes conquistar a la gente, no puedes transmitir un mensaje si primeramente yo no te limpio. Necesitamos, hermanos, que nos suceda esto, que nosotros tengamos un encuentro con el Señor y que Dios sane esos corazones enfermos, hermanos, porque de otra manera no somos aptos para el llamado o para trabajar en la obra de Dios. La mano en el seno, hermanos, como le decía, el seno está en el corazón. Ahora, ¿por qué hablar del corazón? A mí, hermanos, me agrada lo que Dios obra. Si usted analizó el versículo con el que se abrió, la sierva de Dios habló, hermanos: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué, hermanos, Dios nos habla del corazón? Porque en la Biblia nos dice que si Dios trajo el diluvio a la tierra, fue porque en el corazón de los hombres había de continuo solamente el mal. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios, hermanos, conoce el corazón de la gente. ¿Por qué, hermanos, hablar del corazón? ¿Por qué? Puedes decir: ¿por qué el Señor me vuelve a recordar o me vuelve a hablar acerca del corazón? Porque la Biblia dice en Proverbios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué, hermanos, hablar? ¿Por qué Dios te quiere hablar del corazón? Porque si hay algo que Dios le pide al ser humano, es el corazón. Dice: dame, hijo mío, tu corazón. No dice: dame tu cabeza, dame tu corazón. En Salmos, hermanos, la palabra del Señor registra donde dice que si hay algo que a Dios lo mueve, es una persona que tiene labios limpios y un corazón puro delante de Dios. ¿Por qué, hermanos, hablar del corazón? Porque Jeremías dice que es engañoso el corazón más que cualquier otra cosa. También vemos en la Biblia que enseña la misma palabra. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. No dice en su mente piensa el necio, el ateo, el incrédulo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, no existe Dios. Aleluya. Entonces queremos decirles, hermanos, que si Dios está hablando acerca del corazón, es porque Dios
quiere cambiar y transformar el corazón nuestro para traer su presencia. Porque donde haya enfermedad, donde haya pecado, la presencia no puede fluir, hermanos, de la manera que Dios quiere. Por eso Mateo 5, el mismo Señor Jesucristo está hablando ahí en Mateo 5 y dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No dice los de sucio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. Ahora dice la Biblia: ¿quién podrá subir al monte y estar en el secreto de Jehová? Solamente los de limpio corazón. Ellos, hermanos, podrán estar en contacto, en relación, en comunión. Hoy en día necesitamos, hermanos, gente conectada con el Señor. ¿Usted cree que Dios, hermanos, no se conecta con el hombre? Claro que sí, porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y de toda la eternidad, hermanos. Pero algo sucede, es que los corazones se han corrompido en toda la faz de la tierra, y por eso Dios no puede fluir, hermanos, de una manera poderosa. Moisés está enfermo. Moisés, hermanos, necesitaba ser sano primero. Moisés necesitaba ser limpio. ¿Por qué? Porque él no podía bajar del monte en la condición que él estaba cuando Dios lo llamó. Él no podía descender corriendo y contarle a la gente: me llamó el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. El gran yo soy se encontró conmigo, o yo me encontré con él en el monte. Él no podía decir que el ángel de Jehová se le había aparecido tampoco. ¿Por qué? Porque en esa condición nadie le iba a creer. Él necesitaba ser limpio. Él necesitaba, hermanos, una transformación en su vida. Por eso cuando la presencia de Dios llega, hermanos, todo cambia. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora podemos mirar, hermanos, que cuando la presencia del Señor llega sobre Moisés, la gloria de Dios se queda para siempre con él. En todo momento, hermanos, en todo momento. Una vez que la presencia de Dios llega a tu vida, una vez que Dios llega a tu vida, Dios llega para quedarse. Dios, hermanos, es un Dios tan serio, es un Dios tan bueno, que Él ha venido para quedarse. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, cuando Dios se queda, empiezan las maravillas, empiezan las señales, empieza la gloria de Dios. Moisés tenía un llamado para ir a libertar al pueblo de Dios, y Dios está ahí con él. Podemos ver, hermanos, cómo Dios lo respalda, cómo Dios obra, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios en todo lo que él hace, Moisés, Dios lo está respaldando. Él llega como un libertador. Claro que Dios va enfrente de él. Si llega el tiempo, el pueblo, hermanos, se regocija porque Dios los escucha, llega a libertarlos, salen de Egipto, hermanos, cruzan el Mar Rojo, y ahora por fin hay un resultado a esta oración. Quedaron ya en libertad. Pero hay algo que me impresiona a mí en la palabra de Dios. Al estar escuchando, hermanos, este mensaje que Dios me daba en preparación o introducción para el pueblo de Dios, el mensaje que ministraba, hermanos, y el Espíritu Santo me ministraba en lo personal, es que hasta ese entonces ya el pueblo había clamado amén. Dios le respondió amén. Dios mostró señales, prodigios, maravillas, una gloria que impactó a la humanidad, hermanos, que hasta el día de hoy no hay registro que un hombre o un profeta, un siervo de Dios haya presentado lo que Dios hizo a través de Moisés. Y a mí me impresiona, hermanos, cruzan el mar, la gloria de Dios con ellos de día, hermanos, de día y de noche. Hay registro en la palabra de Dios, e históricamente la Biblia dice que la ropa nunca se ensuciaba, la ropa no se rompía. Hermanos, el calzado, conforme el tiempo pasaba, le crecía juntamente con el pie al pueblo de Dios y a los niños. Nunca se les desgastó el calzado. Iban creciendo, hermanos, y el mismo calzado iba creciendo en el pie. Esos son milagros, son obras de Dios. Les dio agua, les dio maná, Dios les sustentaba, les guardó del calor, hermanos. Enviaba una nube para que les protegiera de día, y fuego para que les alumbrara y también les calentara en el transcurso de la noche. Pero hay algo que el Señor me revelaba. Hasta ese entonces todo va bien, Israel, gloria a Dios, todo va bien. Pero hay algo
Algo que a mí me impresionó en esto, hermanos, es que hasta ese tiempo, hasta ese entonces, ya que ellos habían visto a Dios cómo obró, cómo la presencia de Dios, hermanos. ¿Por qué cree usted que hay registro en la Biblia que dice que tú viste, o mar que huiste? En otras palabras, ¿qué vio el mar rojo, hermanos, para que las aguas retrocedieran? Era la presencia de Dios, no era la vara de Moisés que cuando la extendió, era la gloria de Dios. Que en las aguas, hermanos, retrocedieron. Las aguas retrocedieron porque la presencia de Dios, cuando iba pasando, las aguas se hicieron a un lado. Pero hay algo que impresiona, es que hasta ese entonces Israel solamente había mirado las maravillas, había mirado el poder, había mirado la mano de Dios. Pero hasta ese tiempo, hermanos, todavía Israel no había tenido un contacto personal con Dios. Cada individuo de los millones que salieron del cautiverio de Egipto, hasta ese tiempo nadie había tenido, hermanos, un encuentro personal con Dios. Lea la Biblia. La palabra nos enseña que solamente era Moisés y Aarón. Aarón como un portavoz, como un mensajero, como un ayudante. Pero si hay alguien que subía, hermanos, y tenía contacto y hablaba cara a cara con Dios, es el único en la Biblia que dice que subía al monte y hablaba cara a cara con Dios, Moisés. Pero Israel, los hijos de Israel, hermanos, hasta ese tiempo todavía no habían tenido contacto con Dios. Ellos no habían escuchado a Dios, ellos no habían experimentado el poder de Dios. Por eso Dios te está diciendo, iglesia, que no te conformes con que un líder de Dios, un pastor, un profeta, siervos, un diácono o alguien, hermanos, te transmita el mensaje. Hay algo que no te podemos transmitir, es la presencia de Dios. Tú tienes que subir al monte. Es tiempo de que usted, hermanos, tenga un encuentro personal con su Padre, con su Dios, con su libertador. Ese es el tiempo que la iglesia se debe de levantar y debe de subir al monte. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha gente que depende tanto del sistema, depende tanto de alguien para contemplar a Dios. Pero Dios te está diciendo, hermanos, que así como Israel no había tenido contacto, es tiempo que el pueblo se levante y por sí mismo, por sí misma, hermanos, comience a subir. Es tiempo de que los jóvenes por sí mismos, hermanos, vayan y suban al monte y digan: yo quiero a ese Dios, yo quiero conocerlo, yo quiero sentirlo, yo quiero palparlo. He escuchado de Dios, he visto el poder, pero lo necesito en mi vida, lo necesito en mi persona. No que me cuenten, como decía Job, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso necesitamos hacer usted y yo, iglesia, tener un encuentro personal. Ahora en Éxodo 19, hermanos, podemos ver las señales, las maravillas, pero hay algo que pasa aquí, hermanos. El poder de Dios, aquí en Éxodo 19, lea todo el capítulo, pero la palabra del Señor nos dice que Dios les manifiesta algo. Ahora Dios le dijo: ok, está bien, Moisés, ya liberté al pueblo, ya me revelé a ellos, pero ahora vas a recibir estas instrucciones para que el pueblo escuche mi voz, para que el pueblo también pueda tener contacto conmigo, porque yo, como su creador, como su libertador, como su padre, dice Dios, yo quiero tener contacto con mi pueblo también. Aleluya. Entonces, en este pasaje, en este capítulo, hermanos, vamos a darnos cuenta lo que está a punto de pasar. Moisés da las instrucciones al pueblo, le dice al pueblo lo que tiene. Éxodo 19:10. Le voy a dar lectura, hermanos. Dice Éxodo 19:10: y Jehová le dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Dios sigue hablando, iglesia, pueblo de Dios. Dios sigue hablando. Jehová le dice: desciende al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Lo cual quiere decir que el pueblo se debe de santificar de día en día. No solamente un domingo, no solamente un lunes, sino todos los días de tu vida. El pueblo debe de santificarse hoy y mañana y todos los días. Y hay algo, un dato, hermanos, claro, preciso y contundente en la Biblia. Dice: y que laven sus vestidos. Eso te está diciendo algo, hermanos. Eso me está diciendo algo. El Señor te está diciendo que te santifiques todos los días de tu vida y que laves tus vestidos. De esa manera, de esa única manera, el pueblo podía allegarse y tener contacto con Dios. De otra manera no se puede. Lo siento mucho, pero si no hacemos esto, no puedes tener contacto con tu Señor.
El 19:11, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos del pueblo sobre el monte Sinaí. Wow. El pueblo solo había oído a Dios, de lejos había mirado a Dios, solamente, como les decía, en la manifestación, en el brazo, en su mano poderosa. Pero hermanos, dice el Señor, ok, se van a santificar, van a lavar sus vestidos, se van a preparar, dice Dios, porque yo voy a descender ante los ojos del pueblo. Aquí por primera vez, para Israel, para el pueblo hebreo, por primera vez, dice, Jehová descenderá ante los ojos de todo el pueblo. Ya no solamente Moisés iba a tener ese contacto, hermanos, ante todo el pueblo en el monte Sinaí. En ese monte, hermanos. Y el versículo 14 dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Hay una acción inmediata del pueblo. Cuando Dios nos habla, hermanos, hay que obedecer. Hay que obedecer. Si Dios te dice, hermanos, santifíquense, hay que santificarnos. Si Dios te dice, debes de lavar tus vestidos, hay que lavar nuestros vestidos, iglesia. El 19:16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte. Imagínense esta escena, algo nunca antes visto para el pueblo de Israel. Y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahí el campamento, hermanos, está ahí el campamento, enfrente está el monte. Y se puede imaginar, hermanos, que vinieron truenos. No era fácil, era algo terrible y temible para el pueblo de Dios. ¿No cree, hermanos, que era algo así que el pueblo... ¿Por qué cree usted que el pueblo le dio miedo? Era porque, hermanos, la gloria de Dios es tan fuerte, la presencia de Dios es tan fuerte, que cuando viene todo cambia. El ambiente cambia, el panorama cambia, la atmósfera cambia, hermanos. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que cuando vino sobre el monte ante los ojos de Israel, hubo truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte. Y todo el pueblo se estremeció. El pueblo tuvo un grande temor, fueron invadidos por el temor. El 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Lo que le está diciendo, ok, aquí está el Señor, ahora vengan, ya no tengan miedo, acérquense ante Dios. Eso está en el 17. Moisés sacó al pueblo para recibir a Dios, pero algo pasó. Dice la Biblia, se detuvieron al pie del monte. Llegó el miedo a invadirlos. Tuvieron miedo, hermanos, no un temor, tuvieron miedo de acercarse a Dios. Y dice el 18, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Había relámpagos, había nube, había truenos, pero también había fuego de Dios. Dice, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte. Ahora, no solamente la Biblia está enseñando, no solamente el pueblo de Dios está estremecido, es tan grande la gloria, es tan fuerte la presencia, que la Biblia dice que ahora el monte, hermanos, se está reaccionando. Ahora el Sinaí se está estremeciendo en gran manera porque Dios ha llegado. Porque, hermanos, la presencia de Dios ha llegado. Quiero decirle que cuando Dios llegue sobre tu problema, se va a estremecer. Que cuando Dios llegue a tu casa, se va a sacudir. Que cuando Dios llegue a tu vida, tus hijos, tu matrimonio, tu familia, Dios va a estremecer. Porque Dios se va a revelar como ese Dios poderoso. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El versículo 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con una voz tronante, o sea, con una voz de trueno. Verso 20, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí. Descendió Dios, hermanos. Y el verso 21, Dios le da una advertencia. Ok, ustedes se sienten impedidos, están invadidos por el miedo, no se sienten aptos para subir a mi presencia. Yo no sé si muchos no se prepararon, lo cual a mí me puede decir que sí. Porque si alguien no se prepara, sabe que puede morir, hermanos.
si no eres apto, no te limpiaste, si tu corazón no ha sanado, quiero decirle que una persona que tiene miedo ante la presencia de Dios, hermanos, es porque ha sido invadido por el miedo, tal vez el pecado, tal vez la suciedad, y tal vez muchos del pueblo del Señor dijeron: oh, yo creo que yo no me santifiqué, yo creo que no me preparé, entonces me quedo aquí nada más de lejos mirando, no voy a entrar o no me voy a arrimar. Y Dios le dice: ok, dile al pueblo, está bien, que marque sus límites y ya no se acerquen. En el versículo 21, que no traspasen ya los límites, porque si se acercan mucho, caerá multitud de ellos, dice la Biblia. Wow, muchos no se prepararon. Diles, dice el Señor: Moisés, dile que hasta ahí lleguen, está bien, yo me les iba a revelar a ellos, pero diles que no se acerquen ya tanto, porque van a caer multitudes. ¿Por qué cree usted? Dios está hablando, hermanos. Pero ahora le dice Dios a Moisés: yo te llamé a ti, Moisés. Pero también el verso 22, hay algo, hermanos, que esto es para todo liderazgo, para todo sacerdote de la casa, y también para una mujer que ejerce o que opera, hermanos, en una posición como cabeza del hogar. La Biblia dice, el verso 22: y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga estrago con ellos. Que se santifiquen los sacerdotes. Oh, aleluya. Es lindo, hermanos, decir: yo soy el sacerdote de la casa. Es lindo leer Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Qué, hermanos, maravilla. Nos hizo reyes, pero como reyes tenemos, hermanos, una responsabilidad, un legado tan grande y único de parte de Dios. Pero como sacerdotes hay una grande responsabilidad sobre tus hombros. Que se santifiquen los sacerdotes. El pueblo experimenta la gloria de Dios de una manera nunca antes vista. Dios, hermanos, se les reveló a ellos. Le dice a Moisés: ustedes van para una tierra donde fluye leche y miel. La tierra será tan buena que será productiva para todo tipo de animales, vacas, ovejas, para todo tipo de ahí la leche y la miel. En el sentido espiritual está hablando, hermanos, donde habrá bendición, donde habrá, hermanos, fortaleza, algo que te va a nutrir. Y cuando hablas de la miel, te está hablando de lo más dulce, de lo más lindo de Dios. Pero en el sentido literal quiere decir que para todo tipo de animales, la agricultura, para las abejas, para la producción, será una tierra muy fértil, y para allá tú vas. Ellos iban hacia la tierra prometida. Al igual que usted y yo salimos del mundo, hermanos, pero ahora nuestra misión, vamos en este camino, hermanos, vamos caminando hacia la tierra prometida, y esperemos un día llegar allá. ¿O se quiere quedar usted a medio del desierto, a la mitad del desierto? Nuestro destino es hacia la tierra prometida, hacia allá, hermanos, a las moradas celestiales. Ahora, al estudiar profundamente la palabra del Señor, podemos ver, hermanos, la gloria, el poder de Dios. ¡Wow! Es impresionante, hermanos. Nunca se ha visto algo similar. Usted se imagina las aguas en sangre, el granizo, las densas tinieblas, las moscas, los piojos, las plagas que invadieron, las ranas, etcétera. Las 10 plagas, hermanos. El mar abrirse, descender, hermanos, el maná del cielo, comida de ángel. La Biblia dice: pan de ángel le diste a comer. Eso experimentó Israel, agua en el desierto, comida, todo lindo, el mar se abrió, todo glorioso. Pero, hermanos, al estudiar profundamente la Biblia, la palabra enseña que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde. Wow. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no escuchamos la palabra de Dios? Miramos su obra, miramos en la condición cuando Dios te llamó. Analízate cómo estabas, la vida que llevabas, y ahora que ya Dios te llamó, que Dios te ha prosperado, que Dios te ha bendecido. ¿Y qué pasa con mucha gente, hermanos? No saben agradecer la bendición de Dios. Muchos fueron sanados, otros, hermanos, el yugo fue podrido, muchos transformados, y mucha gente así, rebelde. El pueblo de Dios miró todo ello, y sin embargo la Biblia registra, era un pueblo rebelde. Y mire lo que dice Dios en Éxodo 33, del 1 al 3. El 1 dice: Jehová le dijo a Moisés: anda, sube tú y el pueblo, al pueblo que sacaste de Egipto, a la tierra que yo le juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Pero, hermanos, 33:2 de Éxodo, por favor, acompáñenme. Porque aquí
algo que se centra este mensaje de parte de Dios sobre la presencia de Dios. Éxodo 33:2 dice: y yo enviaré delante de ti el ángel. Wow. Sigue diciendo la Biblia: echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo, a todos los enemigos que se te presenten, de diferentes razas, de toda índole, todo ejército, todo enemigo que venga en contra de ti, dice el Señor, yo los voy a echar fuera. Lo que le está diciendo Dios es que cuando vengan para atacarte, yo los voy a destruir. Pero hermanos, la primera parte del verso: y yo enviaré delante de ti el ángel. Voy a enviar un ángel. El verso 33:3 dice: la tierra donde fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Y da la razón por qué. Dice, le está diciendo Jehová a Moisés: yo no voy a subir contigo. ¿Por qué? Dice: porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino, no sea que te exterminen el camino, porque son rebeldes, son duros, tienen un corazón duro, dice Dios. Voy a enviar al ángel, un ángel que yo asigno, va a ir contigo, va a ir con todo el pueblo que sacaste de Egipto. Ahora podemos ver, hermanos, la inconformidad de Moisés. Él está hablando con el Todopoderoso. Y hermanos, Éxodo 32:34 le dice Dios: llévate al pueblo. Y la parte final del verso, o la parte de entremedio del verso del 32:34: he aquí mi ángel irá delante de ti. Le vuelve a recordar y a decir lo que Dios le está diciendo, hermanos: no voy contigo, pero he asignado ya un ángel. El ángel va a ir contigo. Las promesas, en otras palabras, Dios le está diciendo, hermanos, las promesas son las mismas, no las he cambiado. Las bendiciones son las mismas, los van a acompañar. La tierra donde fluye leche y miel, Dios te la prometí, dice el Señor, van a llegar allá ustedes. ¿Van a venir enemigos? Sí, pero dice el Señor: yo los haré llegar con bien, pero no voy a ir contigo, Moisés. Mi ángel va a ir delante de ti, no sea que yo los vaya a exterminar en el camino. Entonces lo que Dios les está diciendo: Moisés, todo va a salir bien. Vas a predicar, vas a hablar, va a haber victorias, va a haber bendiciones, el pueblo va a cantar, el pueblo va a alabar, el pueblo me va a bendecir, todo irá bien. Seguirás hablando, habrá milagros, habrá unción, pero hay algo que va a faltar, le dice Dios. Mi presencia no irá contigo, mi presencia no va a ir con ustedes, te voy a dar un ángel. Así dice la Biblia. Ahora, hermanos, si usted lee la Biblia, la palabra bendita del Dios de Israel, del Dios eterno, si usted lee la palabra del Señor, el ángel que le están asignando al pueblo de Dios y a Moisés no es cualquier ángel. Un solo ángel, en la bendita palabra de Dios, la Biblia dice que un solo ángel, cuando él desciende, dice que en una ocasión un solo ángel mató a 185,000 personas. Un solo ángel. Eso está registrado en Segunda de Reyes 19:35 e Isaías 37:36. También Isaías 37:36 dice que descendió el ángel de Jehová y mató a 180,000 personas. Uno solo. Entonces el ángel, hermanos, que le están designando a Israel, al pueblo, no es cualquier ángel. Un solo ángel, hermanos, de Dios podría matar, exterminar, acabar al ejército de los Estados Unidos. Un solo ángel de parte de Dios podía exterminar al ejército de Rusia. Un solo ángel de Dios podría, hermanos, matar a todos los ejércitos más potentes del mundo. Un solo ángel. La Biblia dice, al escudriñar las escrituras, que fue un solo ángel el que arrojó al diablo a la tierra. Un solo ángel lo arrojó. Un solo ángel puede cambiar todos los sistemas meteorológicos de este planeta. Un solo ángel, iglesia.
Un solo ángel podría quitar el sol de su lugar y podría mover la luna de su lugar. Un ángel del Señor podría hacer eso. Si usted lee la Biblia, los ángeles tienen demasiado poder. Un solo ángel, hermanos, podría mover las constelaciones. Un solo ángel del Señor. Un solo ángel del Señor podría convertir este planeta en un glaciar. Porque déjeme decirle que no hay angelitos, no hay ángeles pequeños. Los ángeles son poderosos. Cuando ellos se han manifestado en su gloria, son poderosos. Los ángeles son fuertes. Entonces, hermanos, la Biblia le está diciendo a Moisés: mi ángel va a ir contigo, mi ángel te va a acompañar, pero no habrá presencia. No habrá presencia. Yo no voy a ir contigo. Pero, hermanos, la triste y cruda realidad de todo esto es que cuando no hay presencia, no hay nada. Cuando no hay presencia de Dios, todo es muy diferente, hermanos. Y cuando tú tienes presencia de Dios en tu vida, todo es distinto. ¿Cuántos dicen amén? Cuando un hombre o una mujer tienen la presencia de Dios en sus vidas, hermanos, y cuando llega, Él va a transformar absolutamente todo. El problema de hoy en día de la humanidad, y hablando generalmente del pueblo de Dios, el problema, hermanos, es que mucha gente se acostumbró en esta tierra a la unción. Mucha gente se acostumbró a los milagros. Y existen milagros y es linda la unción. Pero al estudiar la palabra del Señor, podemos darnos cuenta que la unción se puede transmitir. Sí se puede transmitir, pero no hay registro en la palabra de Dios que un profeta o un hombre de Dios, o en este tiempo actual, no hay registro que una persona te pueda dar a ti o transmitir a ti presencia de Dios. No se puede transmitir, hermanos, la presencia. Unción sí, pero nadie te puede dar la presencia. La presencia solamente la da Dios. La presencia solamente te la da el Padre Celestial. Necesitamos la presencia de Dios. La gente se acostumbró, hermanos, a la unción solamente. La unción solamente te la da Dios. La unción, hermanos, es el aceite de Dios. La unción de Dios es el ungüento de Dios para las personas. Pero la presencia de Dios, la presencia de Dios es única. Nosotros necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Cuando tú tienes presencia, tú lo tienes a Él. Hermanos, eso le quedó demasiado claro, porque Moisés no está conforme. Dice: ok, Señor, está bueno el asunto, gracias. Yo creo en el ministerio de los ángeles. Está bueno, el ángel es poderoso, ya lo miré obrar. Porque si usted lee la palabra, hermanos, la Biblia dice que en el momento más difícil, cuando el faraón viene, hermanos, y el pueblo está arrinconado, no puede ir al frente, está el mar, hacia atrás viene el faraón, hacia los lados hay desierto, hay roca, hay impedimento, están sitiados, y la Biblia dice que el ángel de Dios se fue a la parte de atrás, a la retaguardia, en el momento que más el pueblo lo necesitaba. Moisés había visto obrar a los ángeles y él creía en el ministerio de los ángeles, pero podemos ver la inconformidad de él. Dice: ok, Señor, creo que los ángeles son poderosos, los he visto obrar, pero yo no estoy conforme con ello, yo no me conformo con eso. Y podemos ver Éxodo 33:15, dice Moisés, le responde Moisés ante lo que Dios le dice: hermanos, va a haber milagros, vas a operar, vas a fluir, va a haber bendición, pero únicamente mi ángel va a ir contigo. El ángel va a ir contigo, pero mi presencia no va a ir, no los voy a acompañar, dice Dios. Por eso Éxodo 33:15, para culminar, digo lo siguiente y leo la escritura. Éxodo 33:15. Y respondió Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no nos va a acompañar, es cierto que el ángel puede exterminar a todos los enemigos,
Es cierto que la tierra está buena, Señor. Es cierto que la tierra prometida que le prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob está buena. Pero dejamos a un lado la tierra. Dejamos a un lado todo ello. Si tu presencia no está con nosotros, Señor, queremos o preferimos morirnos o quedarnos aquí en el desierto. Pero si tú vas a ir con nosotros, llévanos, oh Dios. Pero si tu presencia no va, aquí nos quedamos. ¿A cuánto les gustaría de ustedes quedarse a vivir para siempre en el desierto? El desierto no es lindo. En el desierto hace calor. En el desierto no hay agua. En el desierto, hermanos, no hay producción. No hay vegetación, ¿verdad? No hay alimentos. Es un lugar, hermanos, terrible el desierto. Pero sin embargo, este hombre, ¿verdad? Dice: Señor, lo que más anhelamos es tu presencia. De otra manera, oh Dios, no nos muevas. No queremos ir a ningún lado. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, pueblo de Dios. Necesitamos la presencia de Dios en nosotros. Necesitamos. Es lindo. Hay registro bíblico, hermanos, que Dios ha enviado un ángel para cada uno de sus hijos. Cada uno de nosotros tenemos un ángel que acampa alrededor, que te cuida. Muchas veces, hermanos, la gente le ha dicho a Dios: gracias, Señor, en caso de un accidente. Estuve a punto de tener un accidente. Oh, Señor, gracias porque enviaste a tu ángel. Y si usted mirara la reacción del ángel, el ángel le decía: ¿cómo que enviaste un ángel si desde cuándo estoy aquí? ¿Por qué? Porque muchas veces ignoramos ello. Nosotros tenemos ángeles designados por Dios. Hace tiempo tal vez te hubieras muerto. Hace tiempo en un accidente, en una caída, o tal vez en algo insignificante, hermanos, pudiste haber muerto. Yo pude haber muerto. Pero como Dios asignó ángeles guerreros para protegerte, para cuidarte, tú todavía estás aquí. Creo en el ministerio de los ángeles. Es lindo saber que no estamos solos en este paseo, hermanos, en este mundo, que estamos solamente de pasada. Pero si hay algo vital, hay algo urgente que usted necesita, que yo necesito, que la iglesia necesita, que el mundo entero en este preciso tiempo e instantes está necesitando, es la presencia de Dios. Porque cuando hay presencia, hermanos, no importa que a diario, cada segundo, cada minuto se estén transmitiendo malas noticias para la humanidad. No importa. Cuando tú tienes presencia de Dios, tú miras el sistema de una manera distinta. Porque la gente que ya no tiene presencia, mira, hermanos, cuando viene una lucha, una prueba, lo mira como un conflicto, o sienten morir o sienten desfallecer. Pero Dios te dice: cuando tú tienes presencia, aún en medio de la circunstancia, aún en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, cuando tú tienes presencia, todo cambia, hermanos. En medio del dolor, o en medio de todo lo que suceda en todo el planeta o en tu vida personal, hay escasez, hay enfermedad, haya lucha, haya prueba, haya lágrimas, no haya respuesta, haya conflicto, hay, hermanos, escasez. No importa, cuando tú tienes presencia, oh hermanos, puede faltarte todo, pero el día que te falte la presencia de Dios, preocúpate. Puede faltarte todo, pero hay algo que el Espíritu te dice hoy: que nunca jamás te falte su presencia. Porque ¿qué sucede cuando hay escasez?